Bueno, aquí estamos en el último bloque de esta edición de Apuntes, lo habíamos anticipado. Vamos a hablar del censo académico de la Universidad Nacional de Cuyo. Queremos detalles, queremos saber cuál es el objetivo, por qué en definitiva la universidad va a trabajar en esto, que de paso es interesante porque va a arrojar muchos datos. Lo vamos a hablar con nuestro compañero Emilio Murgo, que ya lo tenemos con nosotros, y él nos va a contar de qué se trata. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Claudia, muchas gracias. Así es, un censo muy importante que se va a realizar a partir del año 2025, pero para poner en contexto también hemos creado un videíto explicativo que habla de los datos más importantes que se recabaron en el censo 2022 y un anticipo del censo 2025. A ver. ¿Sabías que más de la mitad de los estudiantes de la Universidad de Cuyo trabajan y estudian al mismo tiempo? Pero que a su vez la mitad de ellos trabajan en algo que no tiene nada que ver con su carrera. ¿Tenías idea que el 63% de los estudiantes de la Cuyo pertenecen a la primera generación en asistir a la universidad en toda su familia? ¿Estarías de acuerdo en incorporar videos, podcasts, simuladores y otras plataformas a tu carrera? El 90% de los estudiantes de nuestro último censo dijo que esto era clave para su aprendizaje. Más del 70% de nuestros estudiantes asegura que, si pudiera volver en el tiempo, elegiría la misma carrera en la Cuyo. Estos son solamente algunos de los datos que se obtuvieron en el Censo Académico de Estudiantes de la Universidad Nacional de Cuyo. El censo busca conocer características y opiniones de las y los estudiantes sobre su vida universitaria, laboral, de salud y familiar. También queremos saber sobre tus procesos de aprendizaje, hábitos y preferencias de estudio. Incluso queremos conocer tus actividades recreativas, los consumos culturales que realizás y las expectativas que tenés acerca de la universidad. Completar el formulario te lleva menos de 10 minutos. Las respuestas serán consideradas para hacer políticas académicas que mejoren la trayectoria de los estudiantes de nuestra universidad. Participar del censo es aportar a que la universidad conozca a sus estudiantes y así podrá tomar mejores decisiones para ayudar en sus trayectorias. ¿Y vos, te vas a sumar a este 2025? Bien, ahí veíamos los datos que recabaron la Secretaría Académica en el último censo que se hizo en el 2022. Ahora bien, estos datos son muy importantes para implementar medidas a corto, medio y largo plazo. En este caso también, Claudia, hablábamos de la importancia de esos datos, porque por ejemplo nos figuraba que más de la mitad de los estudiantes, de las y los estudiantes, trabajan y que esa mitad, más de la mitad también trabajan de algo que no está relacionado con su carrera. Por eso también es muy importante tener en cuenta qué datos tienen, en este caso las unidades académicas, para crear las políticas de cara al futuro. También me imagino que los datos tienen que ver un poco con el tiempo que se invierte en cada una de las carreras, la necesidad de cuánto tiempo se debe invertir en la carrera y si realmente esos alumnos y alumnas tienen ese tiempo. Digo esto porque se entiende que hay gente que trabaja, son parte de los datos que se han podido lograr con este censo que se hacía en el 2022 y que pretende obviamente actualizar esos datos al 2025. Exactamente, en el censo 2025 lo que se pretende es actualizar a todos y todas las estudiantes toda aquella información que sea relevante, las horas de estudio, si trabajan, si cuidan a alguna persona, ya sea si tienen algún hijo o cuidan a algún abuelo, padre, cuántas horas le dedican al trabajo, porque algo muy importante que nos decían desde la Secretaría Académica es que las currículas de cada materia están diseñadas para estudiantes que tienen en promedio 40, 45 horas semanales de estudio. Ahora, si eso lo desagregamos y vemos la realidad que por trabajo, por estudio o por cualquier situación practican algún deporte, tocan algún instrumento, esas horas de estudio se van reduciendo, quiere decir que los estudiantes ya no tienen esas 40 horas semanales, sino que se van reduciendo. Entonces ahí es donde las políticas tienen que implementar medidas como para ver si es necesario reducir algunas currículas o inclusive la duración de la carrera. ¿También se piensa a partir de estos datos hacer modificaciones en los planes de estudio, Emilio? Es la idea. Eso es a largo plazo. Primero, las medidas que se van a ir adoptando son conocer todos los datos que se vayan recabando para poder implementar esta política de estudio. Lo importante también es que estos datos son que van a recabarse de los estudiantes, pero también se van a aplicar a políticas docentes. Quiere decir, los docentes van a tener todos estos datos a disponibilidad para poder implementar y mejorar así sus materias, sus currículas y poder ir adaptando a ver si se puede reducir, si se puede hacer alguna mejora significativa a sus planes de estudios.
Hay mucha, cuando uno habla con estudiantes de la Universidad Nacional de Cuyo, incluso aquellos que ya se han recibido o están avanzados en la carrera, que hablan mucho, Emilio, de esto de que entienden que los programas no han sido, los planes de estudios no están actualizados, que por ahí hay tal vez cátedras o contenidos en algunas cátedras que realmente no tienen demasiada influencia en la carrera que están estudiando. Me imagino que también eso va a ser parte de los datos que van a recoger con el censo y a partir de eso tal vez se vengan algunos cambios, ¿no? Exactamente, nos decían desde la Secretaría Académica que lo fundamental es conocer y perfilar a las y los estudiantes. No se pueden implementar medidas si no se tiene en cuenta todos y cada uno de los datos que se puedan recabar. Para ello es que si bien este censo va a llevar unos meses en que una vez que se realice, que será en febrero del año próximo, cuando sea la inscripción anual y por materia, este censo va a ser obligatorio. Quiere decir que todos y todas las estudiantes van a tener que realizarlo antes de inscribirse para cursar. En este caso es muy importante porque van a poder definir políticas una vez que se conozcan los primeros resultados para implementar esos cambios. Bien, ¿qué dicen los docentes de este censo? ¿Qué entienden que pueden generar estos datos del censo 2025? En el caso de los docentes, lo que afirman es que ellos han ido actualizando sus currículas a lo largo de los años, sobre todo actualizando, porque en algunas unidades académicas o en algunas carreras los planes de estudios han quedado un poco desactualizados, pero no obstante los docentes sí han actualizado sus materias. El tema es que tienen que tener datos precisos para poder ir quitando esa sedimentación que se va generando cuando van agregando contenido, pero no van quitando el excedente. Entonces allí donde se tiene que trabajar fuertemente para hacer currículas que sean más enfocadas en el contenido preciso que se necesite. Emilio, hay datos que se entienden son sensibles, y digo esto porque también teniendo en cuenta que se hizo un censo en el 2022, me imagino que esto de la realidad de, digamos, que tiene día a día el estudiante, la estudiante, de esto que decías vos, el tiempo que le puede invertir realmente a estudiar, si tiene que trabajar, si le queda menos margen. Digo, son datos que también tienen que ver con la condición socioeconómica, sociocultural de cada uno de los alumnos y alumnas, y me imagino que esto también ha tenido impacto tanto en el 2022 y que en el 2025 esos números van a cambiar y que incluso pueden ser más difíciles, ¿no? Tal cual. Por ejemplo, veíamos en el video anterior que el 63% de las y los estudiantes son primera generación en su familia. Quiere decir que anteriormente no habían cursado ninguna parte de sus familiares alguna carrera en la universidad. Pero otro dato también importante a tener en cuenta es los cambios que prefieren las y los estudiantes de cara al futuro. Ponía un ejemplo el secretario Julio Aguirre cuando hicimos la entrevista, que es que, por ejemplo, hay que tener en cuenta los estudiantes que vengan, por ejemplo, de San Martín, a la hora de pensar el tiempo, a la hora de pensar el transporte. Por ejemplo, venir a la universidad tarda más o menos 1 hora el colectivo, si a eso le sumamos ida y vuelta son 2 horas, entonces esa persona tiene 2 horas menos en su día para dedicarle al estudio. Claro. Con todo lo demás que hacer. Se va complicando y lo económico también es un factor. Sí. De hecho, los datos que tenemos actualmente se hablan de un promedio de un estudiante que es de clase media, que tiene 40 horas, que tiene todas sus comidas, su desayuno, que no necesita trabajar, pero si lo llevamos a la realidad del 2022 y como decías vos, lo que va a suceder en el 2025 va a ser totalmente distinto. Por eso hay que apuntar allí y conocer los datos precisos para ir cambiando y mejorando todo eso. Me imagino, digo, la virtualidad, en más de una oportunidad lo hemos hablado aquí también en el programa, Emilio, con autoridades de la universidad que han dicho, bueno, a partir de lo que sucedía en el 2020 con la pandemia, empezaba a aplicarse, ya se estaba aplicando previamente en la Universidad Nacional de Cuyo esto de la virtualidad, que fue una especie de ensayo y vino para quedarse, aunque después hubo modificaciones. También se habla de que la virtualidad es una herramienta, digamos, bastante útil cuando pasan estas cosas, ¿no? Distintas situaciones que nos condicionan. Me imagino que también de alguna manera los pondrá frente a un desafío, que es lo que vos hacías referencia, aquellos que viven lejos, que tal vez las condiciones económicas no le permiten venir a cursar todos los días, si hay una especie de flexibilidad a partir de eso, ¿no? Ir combinando y haciendo modificaciones sobre la marcha. Tal cual. Según lo manifestaban los estudiantes en el mismo censo del 2022, para ello el uso de la tecnología en las cátedras es fundamental. Desde dispositivos, puede ser la virtualidad, como también la utilización de distintos dispositivos tecnológicos en la propia aula. Entonces, todos estos datos son muy importantes para poder generar las políticas
académicas a futuro. En este caso, el uso de la tecnología, el uso de la virtualidad, sobre todo para algunas carreras que no necesariamente tengan que tener la presencialidad o alguna materia particular, es una herramienta importante tanto para el estudiante como también para el docente. Bueno, sin dudas también este censo va a servir para ver cómo el rendimiento académico que están teniendo los alumnos y alumnas en esto de en cuánto están llevando el tiempo que les está demandando la carrera, el rendimiento, digo, esto de cuántas materias van aprobando por año, la matrícula, son datos que son importantes y que sin duda hacen también a cómo se plantea una política educativa de parte de un instituto como la Universidad Nacional de Cuyo, de una institución, digo, como la universidad. Exactamente, esos datos son relevantes. Conocer, inclusive, por ejemplo, nos ponían un claro dato, es si el estudiante, por ejemplo, hace sus propios resúmenes, si utiliza resúmenes prestados, si al momento de estudiar lo hace de fotocopia, lo hace desde una pantalla, cuántas horas le dedica al día en estudiar. Todo eso son datos claves para ir perfilando, conociendo al estudiante y poder tomar esas medidas necesarias para ver, sobre todo, las modificaciones a los planes de estudio. Bueno, está claro que va a brindar información absolutamente útil. Bueno, vos repasabas, ¿no? Esto de esa información vinculada a la realidad de cada alumno y alumna, pero también a cómo a partir de eso las políticas que lleva adelante la universidad, las decisiones que lleva adelante la universidad van a ser fundamentales, tanto en si hay que modificar contenidos, programas, planes de estudio, pero también distintos programas dentro de la misma universidad. Ya se me ocurre pensar el tema becas, la accesibilidad de los estudiantes a la universidad, de alguna manera un poco, no estamos hablando de la accesibilidad en lo físico, en cómo es un edificio, sino en esto de si le hacemos más fácil, volvemos a lo mismo de sortear las distancias. Hoy es un desafío, lo hemos hablado incluso en estos días cuando hubo paro, que la gente de la Federación Universitaria nos decía, hay chicos que están dejando de venir a estudiar porque económicamente no pueden solventar esos gastos. Digo, también es una posibilidad de mejorar las condiciones para no perder a esos alumnos y alumnas. Tal cual, apunta a conocer en totalidad al estudiante, no solamente el ámbito académico, sino el ámbito de su salud, cómo está compuesta su familia. Esto es algo que ya se venía haciendo anteriormente, pero ahora se le agrega la parte académica, pero conocer su situación económica, su situación familiar, cómo está compuesto, cómo se organizan sus horarios. Son todos datos muy importantes que sin ellos no se podrían implementar las medidas necesarias. Por eso es que en esta oportunidad el censo a partir del año 2025 va a ser obligatorio para todos las y los estudiantes que lo realicen a través de la inscripción anual. Bien, un dato más para tener en cuenta. Va a ser el censo es rápido de resolver, cuánto tiempo le puede llegar a demandar y los datos, ¿cuándo se van a empezar a conocer? Bien, el censo se va a realizar en febrero del año que viene, cuando se haga la reinscripción anual y por materias. Ya en marzo del 2025 ya van a empezar a tener esas respuestas. El censo no se tarda mucho, más o menos unos 10 minutos, se puede hacer desde cualquier dispositivo tecnológico. Y entre los datos que van a ir, los primeros datos que se van a ir recabando van a ser aproximadamente a los 6 meses. Así que entre 6 y 8 meses ya van a tener los datos firmes como para poder empezar a implementar las medidas necesarias. Muy bien, bueno, estaremos atentos a ver esto, ¿no? Sobre todo la expectativa que genera el censo, no solamente en los propios estudiantes de la universidad, sino también en las autoridades, ¿no? Que para eso tiene un excelente propósito, que es saber un poco más de los alumnos y alumnas y obviamente mejorar las condiciones para ellos. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos a Emilio Murgo, nuestro compañero de la redacción de Unidiversidad, por venir a compartir esta nota que también hizo, por supuesto, para www.unidiversidad.com.ar. Será hasta la próxima. El viernes a las 6 de la tarde estamos con ustedes. Muchas gracias.